Hola, hola, ¿cómo están? Hello. La pregunta del día de hoy es, ¿tú qué estabas haciendo en el 2000? Hace, señores y señoras, 25 años. Pero aparte cuando suena 2000, no, sí. No, está cañón. O sea, y entonces el tema del programa es mi versión del 2000. ¿Qué pensaría, qué diría de mi versión del 2025? Acompáñenos en este gran tema. Investiguen, recuerden, hagan este ejercicio de introspección. ¿Quién eras en el 2000? ¿Quién creías que ibas a ser en el 2025? No, bueno. Ni siquiera lo visualizabas, yo creo. No sé. ¿Y quién sí eres? O sea, ¿cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿Qué logros obtuviste en los últimos 25 años? De todo eso y más vamos a platicar con Clau, Mili. Yo soy Alejandra. Eugenia tuvo una emergencia familiar. La extrañamos muchísimo de todo corazón. Seguimos mandando buena vibra y que sea lo que sea. Haces muchísima falta. Para ti y los tuyos. De verdad, pero entendemos que a veces uno no puede estar en todas. Y aquí estamos porque tú no lo pediste y bueno, te mandamos todo nuestro amor. Chiquita linda. Te abrazamos mucho. Exacto, te abrazamos mucho, mucho. Y bueno, ¿quiénes éramos en el 2000? De entrada, el decir, ¿qué estábamos haciendo el 2000? Y uno piensa que es aquí. Sí, o sea, aquí a la vuelta. O sea, es de, sí, en el 2000. Se siente cercano para gente de nuestra edad. 25 años. No manches, es una vida. De entrada, bueno, a ver, pongamos en contexto. ¿Qué estaba pasando en el 2000? ¿Qué recuerdas relevante que estaba pasando en el 2000? Lo que dijiste hace ratito, que te lo voy a robar. Sí, adelante. Porque realmente algo que el mundo se iba a acabar. Sí. O sea, en el 98 decía, no, hay que vivir porque en el 2000 se acaba el mundo. Pues no se acabó. Pero sí era como obviamente yo no lo creía, pero sí era algo que era de dominio mundial, yo creo. Sí, porque el cambio de milenio implicaba esta mística rara, ¿no? Exacto. De qué va a pasar. También se veía venir que las computadoras que casi no rigen nuestra vida se iban a zafar porque ya no... Ah, claro. Bueno, por sí los hubo un cambios tema. de dígitos. Sí hubo un tema. Sí, el Y2K, sí. ¿no? El famoso Y2K, que era, se van a chiflar las computadoras, Exacto. se van a enloquecer los aeropuertos, las casas de bolsa, o sea, todas las implicaciones eran, bueno, espeluznantes para cualquiera que tuviera que ver con qué vamos a hacer porque los dígitos topan ahí. Entonces, Sí, no hay 2000. Era de ¿no? 1999. ¿No? ¿Cuántos formatos impresos cambiaron porque era rarísimo Y en se tu iba cabeza? el 1. Se iba el 19. Se iba el 19. O el 199 y tú completabas con el último dígito solamente y ahora es solo el 2. Solo. O sea, el 200 más lo que le tengas que agregar, por lo menos. Sí, se va a craquear el sistema, todo el tema de los mayas, de Nostradamus. Había todas estas, ¿no? Teorías conspirativas de si la vamos a librar, no la vamos a librar, si se va a acabar el mundo. Empezaron a salir todas estas películas de que de verdad el mundo se iba a acabar. No, sí, era casi, pues nos despedimos. Sí. Con la última uva era de, pues adiós, esto va a explotar. Y pues no, aquí estamos el 2025. Y enos aquí 25 años después. Ahora lo que toca es contrastar nuestra versión de entonces contra la persona que somos 25 años después. Es toda una vida. Es toda una vida. ¿Y qué de todo lo que tú soñabas se ocurrió y qué te sorprendió brutalmente de algo que jamás pasó por tu cabeza en aquel tiempo que acabó sucediendo en tu vida? Pues de entrada no, el internet no era tan, o sea, sí había. En el 98 yo lo recuerdo muy bien. Sí había, pero no regía nuestra vida. No. O sea, no lo teníamos aquí. No, nos comunicábamos vida, un poquito. Perdón, era el Digitel. Ah, claro, de mensajitos. El de 92, 26, 23, 23. Ajá, y que decía, era el Viper. Comunícate con tu mamá. Y tú, sí, voy. Y pues ya te comunicabas. Y era Digitel, ¿no? Sí, ya teníamos celular. Sky, ya teníamos celular. Sí, ¿no? El Viper. Yo tuve un celular. Ríanse todo lo que necesiten. Estoy preparada para ello. Era marca Philips. Y era muy parecido a lo que tal vez alguno que otro tenga hoy en día como teléfono fijo, de esos así como... Sí, ¿no? claro. Era lo más parecido con la a antenita. esos. No, sí, claro, ese tenía antenita, pero era todavía cuando tú pagabas, incluso si alguien más te llamaba.
tardó en llegar el que llama paga. Entonces ahí pagabas, te llamaran o llamaras. Entonces era a discreción. A discreción. Era, ya llegué, bye. Ajá. Te veo en tal, bye. Yo, bueno, entonces, internet no había. Entonces, pues la comunicación. O sea, empezaban lo de los mails. Yo de ahí tenía mi correos. Alejandra, o sea, @hotmail. Ajá. Obviamente, @yahoo. Obviamente, bueno, Facebook, ¿cómo te explico? O sea, no, era el ICQ. Ajá. ¿Qué es eso? Las alertas de mensaje nuevo. ¿No te acuerdas? No. Ay, amaba, es que yo tenía un novio a distancia. Entonces lo único que deseabas en la vida es que sonara. Y el digital era, o sea, mi medio de comunicación. Y obviamente mi teléfono de la casa. No, era básico. En ese tiempo, bueno, ahora suena, el otro día sonó en mi casa hasta y te yo, molesta. ¿están tocando? No, ¿qué dices? ¿Están tocando? Ya es la era de campañas. Claro, no, ya nada más para cobrarte. Ya es tiempo electoral. Ya nada más para cobrarte. Sí. Ok, entonces de entrada eso, ¿no? Y entonces es otra realidad. Total. Yo en ese cambio de siglo, para este siglo, yo ya, bueno, que no, cambió en el 2001, ¿no? No, en estricto sentido, sí. En estricto sentido, pero bueno, en ese cambio de dígito, vamos a llamarle, yo lo crucé estando embarazada de mi primer hijo, bueno, de mi segundo bebé, de Alfredo. Y pues obviamente no tenía ni idea de lo que me esperaba. Ni idea. No, claro. De la vida. De entrada, ya no estaba mi papá, tenía 2 años que había muerto. Estaba muy reciente. Mucho. Y ya estaba por llegar Alfredo. O sea, yo no tenía ni idea de las implicaciones que iba a tener eso y lo mucho que me cambió, no nada más el hecho de la maternidad, sino mi forma de vida y mi manera de pensar y mi manera de sentir y mi manera de vibrar y mi manera de todo, güey. O sea, de todo y todo para bien. O sea, no hago ninguna connotación mala. O sea, al contrario. Todo fue el crecimiento que tuve como persona, como mujer, como mamá, fue, güey, otra realidad. Y eso lo agradeceré siempre. Para mí, ¿qué le diría a esa mujer del 2000? Le diría, todo va a estar perfecto, reina. O sea, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer es lo perfecto y todo va a estar perfecto, con tropezones, pero va a valer la pena cada segundo. O sea, sí a todo, pero todo bien. Todo va a valer la pena. Sí te espera, cabrón. O sea, sí no va a estar sencillo, sí no va a estar facilito, sí te vas a tener que despertar bien tempranito para la terapia, sí, o sea, sí te va a dar mucho miedo, sí vas a tener mucho miedo porque el pánico era descomunal. O sea, incluido en el paquete. Pero cada cosa va a valer la pena hasta que te contesta mal el cabrón y ya dices, ¡ay, hijo de la chingada! Claro. Ahí se te quita todo lo soñador y lo... Pero bueno, ese es otro tema. Yo le diría eso. Todo va a estar eso bien. Nada más, como mamá, independientemente, bueno, como mamá y como mujer. Como mujer. Duda. Como mujer. ¿Qué más estaba pasando en el 2000? Por ejemplo, y eso a mí me vuela la cabeza porque si bien se siente cercano, ya cuando haces conciencia y dices, no, güey, no está cercano. No está cercano. O sea, ya pasaron 25 años. Es toda una vida. Lo cual es toda una vida. Todos tiempo. los de producción. ¿Todos? No habían nacido. Estaban naciendo. Sí, iban a nacer al año siguiente. O sea, qué locura. Fer ya había nacido. Nos dijo que creo que era Sí. 99. ¿No? Entonces, pero por ejemplo, estaba llegando Putin al poder. Agárrate. Imagínate. 25 años después ahí sigue. Y armando su Y desmadre. armando tremendo desmadre. Y en México estaba llegando por primera vez al poder un partido que no fuera el De PRI. oposición. También era para volarnos la cabeza. Sí, también. Nos entusiasmó de más, evidentemente. Sí. Teníamos muchas expectativas. Siento que también ahí nos pudieran Era la haber dicho. oposición, más un empresario, más El quitada el poder al PRI. Por supuesto. ¿No? Sí, por eso la oposición era como, wow, ganó la oposición. Que en ese tiempo sí había oposición, ahorita pues tristemente no hay. No. Pero sí, claro, lo sentía, era un hombre que sentía cercano. Pero ¿no? yo sí nos Un diría, civil. relájense un chingo, no va a cambiar mucho la cosa. No, No pero yo tengan creo muchas que expectativas. que seguramente sería lo que nos vamos a decir en 25 años, sí. niñas. Seguro. Sí. Anótense esta fecha. O sea, seguro nos lo vamos a decir cuando. ¿Qué estabas haciendo en el 2025? ¿Qué esperabas que pasara? Cuando la primera mujer presidenta. Ajá.
estamos en un momento de coyuntura que nos Diría está la tocando tía vivir. Carmela, qué esperanzas de pensar en una mujer presidenta. Claro. Qué esperanzas Claro. de pensar en una mujer Por presidenta. supuesto. Y enos Claro. aquí. Y enos aquí, justo. Eso si te lo platican en el 2000 dices, ¡ja! Claro que no va a Claro, llegar no, ninguna bueno, mujer claro que ni a no. senadora, mi reina, ¿sabes? No, claro. O sea, estaba cañón el patriarcado todavía. Digo, todavía anda, pero Sí, digo, ya no es como que quiera. ya no sé. Y hubiera sido... Ya está en la mesa, ya está en Sí. la plática de Ya, todas ya. las familias. Bueno, Ya. de la mayoría de las Sí, familias. de muchas O bueno, familias. de muchas familias. De muchas familias. ¿Qué te estaba pasando en el 2000, mi Ale? Yo iba en prepa. ¡Ay, chiquita Ay, linda! corazón. Yo iba en prepa y yo me acuerdo de mí en esa época. Tienes 17 años, Y de mi Ale. color de rosa, veo la vida hermosa. Sí. Y del amor estabas enamorada. Sí, del amor estaba enamorada. Primero, y lo más importante era vivía mi papá. Mm. Y pues, la verdad es que, digo, seguramente tenía De mis color de retos, rosa, pero güey. de color de rosa. Yo vivía en mi bella burbuja rosa, con muchos temas entre mis papás, ¿no? Porque justo había sido como un tiempo en donde que si volvían, que si no, que si tal. Entonces, ¿Estaban divorciados? un poco, Separaditos, tuvieron sus ¿no? épocas Sus que se breaks. separaron, pero en ese momento viajamos todos como la happy family que éramos, a pasar año nuevo juntos. Acaban de llegar mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, que tenían 2 años, o sea, Wow. 2 años. Ya estaba Alex, el segundo de mi hermano. Estábamos rodeados de bebés. Yo tenía mi primera relación formal, mi primer novio, que ya hemos contado aquí de él. Vivía en Monterrey, yo en la Ciudad de México. Y yo estaba enamorada del amor. Yo vivía en esta burbuja rosa, en uniforme, con mi Tootsie Pop, soñando con una familia, soñando con tener hijos, soñando. Yo desde siempre, ¿qué quieres ser de grande? Yo quería ser mamá. Mamá. Siempre he claro. querido ser mamá, siempre soñaba con mi familia. Y la verdad es que vivía muy feliz, muy tranquila. Mi mayor reto era pensar cuándo iba a volver a ver a mi novio y Claro. si iba a pasar etimología y biología y si sí íbamos a llegar al 2000, 2001. Y concuerdo mucho con lo que dices, Clau, sin saber lo que se me venía, ¿no? A los 3 años de eso falleció mi papá. En 2003. Y me hice grande. Me hice un adulto, tuve que crecer, tuve que hacerme cargo de muchas cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Y como bien lo dices, Clau, aquí estoy, ¿no? Todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y yo a esa niña de 17 años, 18 años, le diría... ¿Murió cuando tenías tú 17? Cuando tenía 21. 21, sí es cierto. Acababa de cumplir 21. Ok, entonces en el 2000 tenías 17. Sí. Ajá, justo. Y yo le diría, lo lograste. No estuvo fácil, nada se te dio a la primera, pero lo lograste. Hoy justo en la mañana, me dan esas ganas de llorar porque hoy justo en la mañana como que vi mi vida de estas veces que te disasocias y ves las cosas de afuera y estaba mi esposo cargando a mi hijo y la carriola y mi panza y de verdad dije, Tu sueño cumplido. soy muy feliz. Ay, O sea, tengo Ale. todo lo que esa niña de 18, de 12, de 6 quería. Soñó. Me tardé en llegar acá. Quizás sí, quizás no, ¿no? Los tiempos de No, Dios son perfectos. claro. Pero al final aquí estoy. Estoy viviendo ese sueño que tenía en el 2000. Ay, Qué maravilla. bonito, Ale. Sin mi maravilla. papá, que lo extraño todos los días de mi vida y Por lo recuerdo todos los supuesto. días de mi vida. Pero también tiene sus formas De increíbles manifestarse, de ¿no? manifestarse y una de ellas es a través de los ojos de mi hijo. Entonces, Wow, qué hermoso. Ay, el mío no se manifiesta, ya estuvo Bueno, pero no, tampoco te me vas a parecer. O sea, nada más así como que algo. y claro que es mi odiosísima en la No, noche, no, trin, no, trin. Trin, crin, quin, tin, Tú, cerrando el Tú, Mili, closet. cuéntanos Tú, quién era Mili hace Mili. 25 años. La Mili del 2000, fíjate que mi vida marchaba demasiado en paz. Y entonces a mí de esos momentos en que dices, todo está demasiado bueno como para que sea verdad. Y sí vino un punto de coyuntura, un punto de quiebre ¿En el 2000? en el 2000, porque mi mamá, a razón de la situación tan compleja que nos generaba la adicción de mi hermano, hay un punto, y las familias que viven esta problemática en su sistema entenderán que hay un punto en el que ya tienes un poco que huir. Suena horrendo, pero sí hay un momento en el que ya no sabes cómo seguir adelante siendo parte de la misma cosa. Y básicamente eso fue lo que terminó pasando. Mi mamá estaba ya enfrentando problemas de salud bastante complicados porque
hipertensa, estaban pasando demasiadas cosas. Los episodios con un adicto en tu familia generan episodios muy violentos, de mucho descontrol, de mucho no sé qué. Ya llevábamos varios hospitalazos. Entonces, por todas esas razones decidió irnos a vivir a Cancún, pero mi mamá siempre fue, si tú te vas conmigo, sí. Si cuento contigo para tal, entonces sí se hace. Entonces era un poco como de... Mucha presión, ¿no? No tengo alternativa. Yo estaba en el que fue mi primer trabajo y del que salió una gran familia de amigos que a la fecha nos amamos mucho, somos prácticamente hermanos después de todo este tiempo. Yo llegué a trabajar ahí en el 96, llevaba 4 años ahí, la sigo considerando mi casa. Sin embargo, el haberla dejé todo, nos terminamos yendo a Cancún, no salió como esperábamos, las cosas no salieron como esperábamos. Y lo triste de todo fue que yo dije, si consigo dónde vivir, que me alcance, un trabajo, una vez que yo sepa cuánto voy a ganar y si puedo solventar una renta en un lugar digno, bonito para mi mamá y para mí, es que esta es la decisión correcta. Conseguí trabajo en la local de TV Azteca al día 2, ¿no? Antes de tomar la decisión, evidentemente. Y conseguí una casa divina que era como un bungalow, precioso, tipo Melrose Place, ¿sabes de acuerdo? Y dije, mira. Entonces todo se fue dando de una manera como tan sencilla que dije, sí, este es el camino correcto, esta es la decisión correcta. No hay nada que me detenga en la ciudad como tal. Pues estás chavo, ¿qué te puede detener? ¿Qué te puede atar? Nos vamos, me adapto, hago amigos. ¿Sí te adaptaste? Sí, por supuesto. Y mientras mi mamá enloquecía de calor, enloquecía de estar sola todo el día, nunca fue su fuerte estar sola. Y todo terminó resultando en, nos vamos de regreso. Dije, a ver, give me 1 second. Yo ya dejé todo allá, estoy reconstruyéndome aquí. Yo ya me acomodé, ya tengo trabajo, ya más o menos agarré la onda. Déjame quedar. En la planta alta de este conjunto en el que vivíamos, que era, repito, muy bonito, nada oneroso, pero sí muy bonito y muy seguro para vivir. En la planta alta había mucho chavo, porque Cancún, recordemos que estaba lleno de gente muy joven que vivía sola allá, y que trabajaba en la zona hotelera, en los bares, en todo lado. Dije, ¿puedo rentar arriba sin problema y mantenerme yo sola? Déjame quedar. No, es que si tú no te vas, yo me quedo, pero estoy viviendo un infierno aquí. Dije, ok, ahí vamos de nuevo, ¿no? Y dije, pues no la puedo someter a vivir aquí, es una pinche pesadilla. Y ahí te vengo de regreso. El 2000 para mí, tristemente, siempre será un año que recordaré pasando muchas dificultades. Fue un año muy difícil. Me tomó 1 año volver a trabajar en lo mío, que a mí me parecía el peor sabático del mundo mundial. Claro. O sea, es una edad que tienes que estás mucha hambre. Súper productiva, que estás en tu top, ejerciendo tu carrera, lo cual también es muy inusual. O sea, si las cosas no te salen bien, generalmente es difícil que ejerzas la carrera para la que estudiaste. Yo estaba ejerciendo mi carrera, estaba en un momento súper bueno como para decir, ¿cómo? Se paró el carrito, o sea, Entonces, había mucho descontrol. Había también una oferta, la oferta suena horrible, una pedida en matrimonio que yo de primeras acepté un poco por la tribulación en lo que ya siento que yo estaba viviendo, que era como demasiado, y dije, sí, lo que sigue, claro, sí, pues casarnos. Claro, porque aparte así era. Así esas eran las usanzas. No, yo llevaba un noviazgo de 2 años. O sea, era lo que seguía. Sonaba bien, sonaba a lógico. Y debo decir con mucho pesar, y lo digo con pesar no por mí, sino porque sé que lastimé gente en esa decisión. Deshice la boda, me rajé. Qué valiente. Me eché para Qué atrás, valiente, güey. sabiendo que de no hacerlo, probablemente yo hubiera hecho muy infeliz a esa persona y se merecía la vida entera. Es una muy linda persona. Y ya después... Dile de nada. Sí, de nada. Por ese parotote que te hice. Porque eventualmente él hizo su camino, es una persona feliz. Yo le deseo que sea una persona plenamente feliz. Y ya de broma, conforme se fueron reconstruyendo los lazos y se sanó esa parte, yo le dije de broma así de la que te salvaste, cabrón, ¿no? Ya en plan de cuates y en plan de ya pasó todo y ya sanamos ambos. Yo en modo de 1000 disculpas, él sí en sanar, pues pasar por la decisión de que alguien te diga ya no me quiero casar contigo.
Sí, ya de broma le dije de la que te salvaste, cabrón, ¿no? Entonces, eso estaba pasando en ese momento. Y yo a la Mili de aquel tiempo sí le diría, qué bueno que tomaste esas decisiones. Estaba yo muy chava para que hubiera tanta coyuntura, tanto punto de quiebre, me parece. Pero sí me abrazo y sí me felicito por haber tenido el coraje y las agallas, ¿no? De decir, mejor no, güey. O sea, de verdad va a salir mal, ¿no? Y de haber acompañado a mi mamá en un momento de salud y de estado de ánimo en el que suena mucha presión, pero yo creo que hay pocas cosas que tú dejarías de hacer por alguien que amas tanto como tus papás. Claro. Entonces, en ese momento fue lo correcto. Sí se tuvo que pagar un alto precio, anímicamente, en la logística de tu vida, pero no me arrepiento un solo segundo de haberla abrazado en ese momento en el que ella no sentía, ni siquiera podía encontrar su propio lugar. Ay, chiquita. Yo les quiero preguntar 2 cosas. ¿Cuántas veces en los últimos 25 años se han tenido que reconstruir? Miles. Bueno, miles, estoy exagerando un poco mucho, pero muchísimas veces. O sea, sin duda. ¿Tienes momentos puntuales que te hayan sacudido fuerte? La muerte de mi mamá. Uh-huh. ¿En qué año fue? En el 2007, cuando acababa de nacer Santi. Claro. No, o sea, tu Santi y mi María son de 2007. Ajá. Son 2007. Entonces, a los 3 meses. Pues. Entonces, ahí dicen que uno termina de crecer o te conviertes en adulto cuando mueren tus papás. Lo que decías, ¿no? En aquel episodio, se muere tu infancia. O sea, se muere tu infancia. Entonces, sí creo que sin duda ahí fue un putazo, pero sí fue un cambio. O sea, abismal. O sea, fuerte, enriquecedor desde lo positivo que puedas ver a esa tragedia, porque siempre la muerte de un papá es una tragedia. Sí, sí lo es. Pero, pues sí, te das cuenta de lo fuerte que eres, te das cuenta de lo capaz que eres y del lugar que ocupas en la familia. Porque a pesar de que tengo una hermana, mi hermana dependía, no es que dependiera de mí emocionalmente, pero sí yo sé que era su apoyo porque mi hermana estaba a punto de parir. Madre mía. O sea, se llevan 3 meses. Entonces, para mí fue me puse en otro lugar en la familia, estuvo rudo. Ese que estuvo rudo, pero aparte el hecho de dejar de trabajar y convertirme en mamá tiempo completo, ser mamá de un segundo bebé, porque reina. Be prepared. Be prepared. Sí, no. O sea, eres una mamá de uno, pero cuando nace el otro dices, ¿qué chingados hice, güey? Estaba bien fácil. Estaba tan chingón esto. ¿Era feliz y no lo sabía? No, son una hermosos. maravilla. Sí, son hermosos. Y obviamente, pero cambia y entonces ya tus prioridades, o sea, bueno, si de por sí tu prioridad estaba lejos, o sea, tú, bueno, güey. Te vuelves a patear hasta la yarda. Ajá. Sí, no manches. Y entonces, definitivamente sí, varias veces. ¿Tú? Y tú, Ale, porque bueno, tú, perdón, pero pues de 17 para acá y con la pérdida. Híjole, es que 25 años. Es que es una vida. Suena poco, pero es un montón. Digo, yo me tuve que reconstruir, evidentemente, porque de una boda me eché para atrás a tiempo, pero de la segunda no lo hice y debí. Lo sé. Hoy lo sé. No, yo creo que no. Bueno, igual, abrazando esta idea de no sería la persona que soy, claro, sin esas vivencias. Claro, está como bien. fue perfecto. Y igual porque en tu recuento personal, quizá lo que desearías es no haber lastimado a terceros, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Es difícil la vida para es así. todos. La vida es así. Entonces fue una experiencia, sin duda, pesa mucho más lo bonito que lo que no salió bien. Fue mucho más lo que salió bien. Pero claro que hubo que reconstruirse después del divorcio. Fue un punto de quiebre importante, evidentemente. Y yo dejé de ser yo. Esa es otra cosa que ya lo hemos hablado. Yo perdí 30, 40 kilos de peso
Y sí te ves al espejo y de verdad, así como cuando eres mamá y te empiezan a pasar un montón de cosas y ya no reconoces a la fulana del espejo, lo mismo, ¿no? O sea, sí había ciertos beneficios, pero de lo más banales. O sea, los beneficios nunca fueron emocionales. Esa es una realidad. Y estaba yo en un punto muy, muy, muy extraviado de mi vida. Entonces, si hablamos de reconstrucciones, sin duda el divorcio fue una. Y la segunda, muy relevante, y yo creo que de ahí para acá, gracias a Dios, no ha sido necesaria otra, o sea, muy relevante, la pérdida de mis bebés, ¿no? Claro. Haber dado por hecho que porque el primer embarazo fue maravilloso, divino, y digo, échenme 5 hijos, y así van a ser mis embarazos, échenme 6, ¿no? Y vienen las 2 pérdidas, hubo que te replanteas como mujer, te preguntas qué está mal en ti, por qué la primera vez fue tan hermosa y tan sencilla, ¿no? Y das por hecho que todas las demás veces, pues Dios te la va a conceder así nomás por tu bonita sonrisa. Y sí te replanteas mucho, sí tienes que recoger tus pedazos, sobre todo cuando hay una segunda pérdida. Claro. Tan pegadita, ¿no? Y ahí fue que dejó de ser una posibilidad y un tema sobre la mesa como familia el tener un segundo bebé. Claro. Y entonces llega mi milagro, ¿no? Un cuarto bebé. Mi bebé, sí, un cuarto bebé. Y entonces llega el milagro de Emi y ahí te reencuentras con esa tu mamá, que ya hace 4 años no eres, porque ya eres mamá de una niña de 4, que no es un bebé, ¿no? Y te reencuentras con tu otra Mili, mamá de un bebé. Y es hermoso. Eso no lo considero una reconstrucción, sino un reencuentro divino. Qué bonito. Que yo tuve conmigo y enos aquí cambiando pañales, amor, no te lo puedo creer. O sea, es tu gran milagro, ¿no? Ay, Entonces, sí, esos son mis 3 momentos, sin duda. tú, Ale. Yo, sin duda, la muerte de mi papá. Claro. No, porque fue, o sea, realmente No. hacerte mujer. O sea, Sí. Muy chiquita. Sí, No, esa sin mamá. duda. Fue un cambio de vida totalmente y sí, fue un cambio de vida. Fue construirme. Ujú. ¿No? Un tema laboral. Yo soy agente aduanal y para ser agente aduanal tienes que pasar ciertos exámenes. Y fue la primera vez, por eso hace rato que decía, nada se me ha dado a mí a la primera. Y fuera de hacerlo como una creencia, pero así fue, ¿no? O sea, yo presenté los exámenes y troné el examen de conocimientos. Me faltaron 2 décimas. Para mí fue como... No, Dos manches, sí. como... ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede estar sucediendo? Y fue un proceso muy duro porque fue un fracaso. Sí, claro. De chamba, ¿no? De Claro. vida profesional. De no soy capaz. Y yo iba muy segura. Yo lo di por sentado. Ujú. Y se me movieron muchísimas cosas. Al final las cosas se acomodaron y dieron un twist de película. Y porque yo era sustituta de mi mamá. Los agentes aduanales un poco somos como los notarios. Tú tienes que hacer por sustitución. Al final acabé rescatando la patente de mi papá. Entonces yo soy agente aduanal por mi papá, no por mi mamá. Mi mamá me llevó en este camino y siempre le estaré agradecida. Y ella es mi mayor ejemplo. Ojalá que yo llegara a ser la agente aduanal que ella es. Ay, qué maravilla. Qué Pero hermoso. bueno, ¿no? Como que fue en cuestión de chamba, Sí, en porque vida aparte, profesional. si estamos hablando de que tu papá, tu mamá, tus hermanos, es como de, güey, ¿cómo es posible? pasó Es como conmigo? la doctora, güey, que no logra, que no Sí, claro. pasar el examen, güey. Y cuando ¿cómo? decimos todo pasa por algo, porque yo me obsesioné estudiando y entonces me obsesioné, lo único que hacía era estudiar y como Sí, te loquita. veo. Claro. Sí, te veo. Un año y entonces cuando presenté el examen ya para ser sustituta de mi mamá lo pasé, pero a los quizás 6 meses sale la oportunidad de yo rescatar la patente de mi papá. Y ahí, para ser agente aduanal tienes 3 oportunidades. Ahorita ya no está esa figura. La ley la quitó, pero solamente tenías 3 oportunidades en tu vida para ser sustituta. Ay, Entonces, güey, pues yo qué ya presión. O sea, pasé. casi no había presión. Y cuando lo de mi papá tenía 1 oportunidad. Pero ya no podía rescatar. O sea, un rollo, una novela ahí, pero bueno, al final pasé el examen por ese año y medio que me obsesioné estudiando. Entonces ahí es cuando te das cuenta que dices, sí pasó por Vale algo. la pena. 2 relaciones amorosas fallidas me hicieron volver a replantearme a mí. Y la segunda inclusive me hizo hasta dudar de si sí quería ser mamá porque ya me sentía muy grande. O sea, fue muy dura y sin duda el tratamiento de fertilidad. Claro. O sea, Muy eso retador. sí Es muy me retador. hizo reconstruirme y me hizo sobre todo reconectar con mi deseo.
de ser mamá y no dudar y seguir y sacar fuerzas y ser resiliente y no sé si la palabra es reconstruirme, sino darme cuenta de que estaba hecha. Porque esto de que no sabes qué tan fuerte, y eso son frases de luego del libro de autoayuda, no sabes qué tan fuerte eres hasta que la vida te pone en este momento y no sabes qué tan resiliente. No, pero es verdad. No sabes qué tan fuerte y qué tan resiliente y qué tanto deseo tienes de que las cosas sucedan hasta que la vida te pone en un lugar donde tienes que serlo. Donde sí tienes que tener mucho deseo, en donde sí tienes que ser resiliente, en donde tienes que ser fuerte, limpiarte las lágrimas y volver a intentar. Oye, nadie sabe cuánto dolor aguanta hasta que se acaba la anestesia. Claro, ¿no? y se valora. Sí. Se valora mucho más lo que haces. No, claro. Se valora. Porque somos cañón. de poco reconocernos también, ¿no? Nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestros alcances. Deja tú como mamá, como mujer, como persona. Y hay momentos que te desafían tanto que dices, mira cómo chingados, ¿no? Sí salió, sí puedo, sí soy capaz, sí me atrevo, no soy tan miedosa como pensaba, sí soy valiosa, no solo para mí, sino para mi entorno, ¿no? O sea, hay respuestas que tardan en llegar y cuando llegan dices, la claridad, ahí está, ¿no? Tengo otra pregunta. Ay, mamá. ¿Qué era importante para ti en el 2000 que hoy ya no sientes que es tan importante? Y esto de verdad está siendo en vivo, Al calor, sí, ¿no? Al calor, no lo habíamos platicado. Estas preguntas tan complicadas. Sí, está capcioso. Les hablo a ustedes. Cabina, por favor, ayuda. Cabina. A ver, repítame la pregunta. ¿Qué era importante ¿Qué era para ti importante en el 2000? Algo muy importante que 25 años después dices, ay, no pasaba nada, Clau. Ay, sí la tengo. A ver, yo voy a ponerlo así. Hubo un momento en donde para mí mis amigos, propio de la adolescencia y que se alargan porque son gente muy cercana a ti y forman parte ya de tu familia, estaban tan presentes que yo no consideraba que mi vida era, o sea, a ver, mis novios les tenían que caer bien, ¿eh? Si había una duda era de, pues te me amigas, porque estos van a estar conmigo toda la vida y punto. Tú a lo mejor no, pero ellos sí. Ajá. Y el yo no ser eso para mis amigos, me hizo plantearme, no digo la amistad como tal, porque yo soy incondicional. O sea, a mí cualquiera me habla y te estoy hablando de un grupo de amigos pues que éramos desde los adolescentes, pero yo en el 2000 juraba que iban a estar conmigo. Puede ser muy adolescente este comentario, pero realmente así lo sentí en ese entonces. Eran quienes estaban conmigo para todo, quienes estuvieron cuando mi papá, y de repente tomaron caminos ellos. La mayoría eran hombres. Vane sigue estando ahí. Y es de ese círculo. Es de ese círculo. Mira. Pero los hombres empezaron a tomar caminos y que pudieran, o sea, a ver, estaban en mi vida y yo tenía pareja. Pero cuando, pues de repente ya no se puede, pues no se puede. Y de repente, pues ya dices, pues quizá no era yo tan importante. O sí, pero no logro entenderlos. No he sabido dónde acomodarlos y tengo dolor, pero lo he aprendido a vivir y eso. Y entonces, eso, o sea, hay amigos que sí son para la vida y hay amigos que no. Y eso me costó lágrimas. Y 25 años entenderlo. Hoy día ya no quizá son lo tan... entendí hace ya algunos años, no ahorita, pero sí me veo en el 2000 y eran parte de mí. Y ahora, y cuando me estabas haciendo la pregunta, mi mente se fue al 2000 y me vi así, cobijada con mis amigos, cobijada y de repente pues ya no están. A eso me llevó. Entonces, eso. Los amigos. Obviamente muchas otras cosas, pero ya no quiero llorar. Fíjate que para mí yo también estaba rankeando de inmediato en mi cabeza fue el trabajo. El trabajo en medios, hay que reconocer, es aparentemente, porque hay que se traga fácil esa cápsula de todo es glamoroso,
La gente ve cámaras de televisión y parece que vieron un semidios, ¿no? Entonces estás en un ambiente laboral y de relaciones públicas muy glamoroso, que sí conoces a muchas celebridades. Entonces, para mí mi trabajo era lo más importante, lo más. Y nunca me cuestioné el no tener la posibilidad de ejercer mi carrera que tanto amaba y que amo, porque además yo sí sentía que tenía esa vocación. Recordemos que yo decidí estudiar comunicación, que ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera, a los 12 años. O sea, yo en primero de secundaria dije, oye, ma, fíjate que yo... pues hay que investigar cómo se llama. Pues se llama comunicación. Pues muy bien, eso vamos a estudiar. A los 11, 12 años. ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Era, no sé, fíjate, ni siquiera... Es que tú a esa edad, ¿qué tan consciente puedes estar de para qué sirves? De tus habilidades, de tus destrezas. A menos que dibujes divino, dices, pues el niño puede servir para animar, para artista plástico. Pero más allá de eso, no encuentro como tal ese botón que yo dijera, no es que yo sirvo para eso. No te lo puedo definir. Sí, ya escribía, pero a ver, a los 11, ¿qué puedes escribir? Yo tenía un diario que una cosa fantástica, novelas, ¿no? Pero no lo tenía yo tan claro, pero yo sabía que eso quería. El periodismo de investigación me flipaba, impresionante. Entonces yo, así como dije a los 11 años, voy a estudiar esa cosa que, como se llame, pues llegando el momento, eso estudié. Nadie me bajó de ese burro. Entonces, claro, a los 27 que tenía en el 2000, por supuesto ya la pude estudiar, ya la terminé, ya la ejerzo, de aquí soy y no me pienso mover, ¿no? Entonces, claro, y recordemos que fue un año en el que yo me quedo sin trabajo por esta transición Cancún-México, y para mí lo más importante era el trabajo. Y ese trabajo, ningún otro. Y se logró. Fui reportera de investigación en casos ya más padres, y fue un área a la que fui atraída de una manera que yo califico como fortuita. Quien me dio el chance dice, ningún fortuito, la madera se te veía. Y por eso fuiste llamada a este equipo, que ya no tenía que ver con la reporteada normal, sino con hacer escritorio, trabajo de investigación, que es lo que a mí me fascina. Con el tiempo te das cuenta que los horarios son infames, que si mi sueño y mi deseo era formar una familia, tener hijos, lo he dicho en otros episodios, hay quien lo logra, a mí no me machaba. Yo vivía y trabajaba en puntos opuestos de la ciudad. Dije, tienes una hora de llegar, pero nunca una hora de salir. Dije, no voy a poder cumplir mi sueño. Entonces, lo que era fundamental a mis 27 se volvió, puedo trabajar de lo que me dé mi gana, hacer un podcast con amigas increíbles y seguir ejerciendo la comunicación desde una trinchera que jamás, nunca en mi loca cabeza habría cabido. Es que eso en el 2000 no se consideraba. No había forma. O sea, como que son de las cosas que yo nunca me imaginé en el 2000. Nunca. Tener un podcast. Seguro. Nunca. Que era un podcast, o sea, ser locutora, conductor. Tener un micrófono. O sea, nunca jamás me lo imaginé. Yo nunca pero me lo que imaginé. la vida, las vueltas que mi vida alcanzó a dar en 25 años, que son varias, ¿no? ¿Cómo vuelves a aterrizar en un terreno en el que dices, no importa qué hagas, tú sigues teniendo al alcance o una cámara, o un micrófono, o un esto, yo o un sí otro? es algo que si a mí me hubieran dicho en el 2000, vas a tener en 25 años, hubiera dicho... Estás loco. Pero para nada. Claro. O sea, ¿de qué me porque hablas? aparte tenía yo todavía tengo pánico escénico. Yo era la última que quería presentar. Hola. Era la última que, de verdad. O sea, de que sí, nos lo contaste y te creemos porque... Me ya pongo no. muy nerviosa, Ya no. pero me sigo poniendo muy nerviosa. ¿En serio? Tengo que hablar en una semana en una boda que me dieron el grandísimo honor y estoy muy nerviosa, Claro. ¿no? Es algo, y la gente cree que se te da me da muy bonitísimo. natural y muy fácil, pero yo creo que me pongo tan nerviosa que lo hago tan chistoso porque estoy nerviosa. Claro, ¿sabes? A ver, claro. las fotos, ¿qué me dijiste? No, odio las fotos. Yo odio las fotos. ¿Y qué me dijiste el día de shooting? ¿Qué te dije? Eres tan inteligente que lo manejas a un punto en el que ya no se nota lo terriblemente que te incomodan las fotos. Exacto. Lo mismo te digo. Así me pasaría ¿No? a mí. Sí. ¿Qué era fundamental en tu vida en el ajá. 2000 que ya no? Yo, fíjate que pensándolo, a ver, yo vengo de ver a mis papás en una relación en la que mi mamá era muy libre. Siempre trabajó, desde que yo nací mi mamá trabajaba. Nunca faltó mi mamá, pero... Sabías que se iba a trabajar. Trabajaba. Sin embargo, yo en esa relación que estaba, era un cuate norteño, macho, unca, Madre. no sales, muy posesivo, muy celoso. Y mi papá era muy celoso.
Con Puta mi madre, hermano. no, con uno celoso. tenemos. Celosísimo. Y mi hermano también. Y mi hermano con mi cuñada, que la amamos, se casó, o sea, anduvieron 9 años de lejos. Y mi hermano era de, no le gustaba que saliera de antro si él no estaba. O sea, como muchas cosas que yo estaba como estructurando una relación y viendo mi vida en donde iba a vivir así mi vida. Claro, porque era lo que tenía que hacer. Claro, y como que a mí me hacía mucho sentido ser esa esposa sumisa que, pues, si bien iba a estudiar algo, pero mientras, MMC. sí, MMC. me iba a casar, iba a estar con Mientras mi me familia, caso, con para mis que no hijos maneje y termine. y tal, ¿no? O sea, y no me veía como una mujer como la que soy hoy, ¿no? O sea, como empresaria y el sábado en la Dependiente, tarde dejando a mi autosuficiente. esposo con mi hijo. O sea, jamás lo hubiera pensado. Como el tener una relación de pareja como la que hoy tengo, wow, ¿sabes? Pero, O sea, pero igual y no lo tenías consciente. no, cero. O sea, para mí era Cero. muy importante ser esa mujer dentro de mi casa. Y para mí yo sentía, y las que están es muy respetable, ¿no? Claro, Y cada quien. cada quien, pero yo creía que esa era lo que a mí me iba a dar felicidad. Y yo, que pasaron los años y que no soy esa mujer, digo, wow, que rompí también ese patrón Claro. mental. Sí, qué manera de salirte del molde, ¿no? Sí, porque Claro. finalmente mi mamá siempre trabajó, o sea, no. No, y pero mi es una papá no cosa se muy metía. diferente. Pero yo traía esa creencia, yo sí pensaba a mis 17, 18 años que yo me iba a casar con este personaje norteño y yo iba a vivir en mi casa educando a mis hijos y ya está. Y que no iba a haber más allá que eso. Muy bueno. Y para mí eso era lo que era una relación de pareja y era una relación de amor. Y en eso basaba yo el amor. Y de fue pareja. una relación especialmente... No, pues, a ver, yo duré 4 años y yo me quería casar con él. De los 17 a los 21. Hasta que murió tu papá. Un poquito antes, corté. Sí. Y yo todavía fui con mi papá y le dije, no tenemos dinero, pero yo me quiero casar y yo necesito que tú me ayudes y yo necesito que tú me sigas pagando la carrera. Y mi papá, obviamente, me dijo, mi reina, tú cásate, yo te ayudo. Mi vida. Lo que tú... Sabiendo que cuando yo le dijera al cuate me iba a decir, ¿estás loca? ¿Cómo me voy a casar contigo si no tenemos cómo casarnos? ¿Sabes? Pero mi papá nos aventó ese cohete. Claro. Él dejó que la bola rodara. Los papás son muy inteligentes. Uy, exacto, Muy. pero para Alejandra eso creía ella que era el amor en pareja y en familia. Y para mucha gente es, sin duda. Pero Ay, cambiar pues qué eso. Y bueno, lo mejor ¿no, Ale? estaba por venir, y lo hija. mejor O sea, por eso te digo, o sea, qué esperanzas diría la tía Carmela La de tía pensar Carmela. que Alejandra iba a tener un podcast, iba a tener No, bueno, como rollo, no sé cómo decirlo, pero como exposure, como Sí, claro. iba a estar tan expuesta, pero para nada, yo atrás de la columna. sí, claro. atrás de... Sí, de las- o sea, detrás de mi ventana. Sí, claro. Detrás de mi Ya ventana. cantaremos. Ya Pero no es un que poco me así urge me que, sentía. que termine la temporada, no Sí, me sí, urge, sí, pero sí. sí me urge cantar. Ay, sí, qué rico es eso, es cantar. Oye, pues muy, muy interesante, Ale. Sí. Muy interesante. Yo justo estaba en una relación que con el papá de mis hijos, en donde estaba así. Y, o sea, celoso, muy posesivo, que sí hacía cosas, porque era una amiga me dice que la canción de la yegua, que esa es mi ¿Que rola. le quedó grande la yegua? No, la otra. perdóname. Una de... Otra yegua. Y a mí me faltó caballo. No, sí, no, esa Qué no. buena. Luego les voy a decir. Pero yo obviamente me salía del esquema. O sea, era de, tú me quieres agarrar, yo me voy a soltar, güey. Y entonces, mientras más me quieras, Sí, mientras más acortes la correa, me voy a ir. guapa, más lejos. Y en algún momento, pues pudo cortar la correa, porque yo estaba en plena maternidad, en temas de dejar de trabajar, de Sí, de la terapias, de rehabilitación. rehabilitación, Entonces era de, pues no puedo aventarme todos los tiros al mismo tiempo. No puedo. En el momento en el que pude, ya estaba fuerte, ya estaba estructurada, ya puse fin a eso, porque no podía. Yo no podía estar luchando siempre. Entonces, ahorita que lo dijiste, dije, definitivamente fue un rompe, porque pintaba eso para estar en mi casa encerrada, porque mi carácter era totalmente lo que él no podía manejar. Claro, Y no. fíjate que yo concordé contigo en el tema de los amigos, porque algo que me ha costado mucho Ay, en qué mi bueno, porque me trabajo sentí muy ñoña. Güey, con lo de mis No, amigos. para mí es también ubicar a amigos. mis amigas.
y a mis amigos. ¿Es qué? Es ubicar a Ubicarlos. mis amigas. O sea, como que yo por todas mis amigas daba la vida y Dios mío. Y conforme fueron pasando el tiempo y los años, darme cuenta que no era parejo, No es parejo. me dolió mucho. Claro. Y de verdad era Duele. para mí una traición y era en esta intensidad en la que Alejandra vive la vida. Para mí era como inconcebible el decir, ¿por qué me estás haciendo esto? Y algo que me ha costado mucho trabajo en estos 25 años, pero ha sido una gran lección y hoy la verdad es que me duele menos, es ubicar a la gente. Ujú. Es ubicar y decir, esta persona, su forma de querer y su forma de amar es esto. Ujú. Y lo que puedes ella dar, no por mal, sino porque así es esto. Y así como estoy viendo como ahorita ya haces estos, no sé si lo ven en cámara, pero como Sí, sí estos se ve. cuadritos, Sí, se ve. poner a cada quien Sí, en tú un vas aquí, cuadrito tú vas y acá y ahí no dueles. Ahí está Y bien. entonces ya no me duele. Sí. Ya no me Pero duele. cuesta Ah, trabajo no, llegar ahí. Cuesta mucho trabajo. Y es ahí donde ese proceso es el que se vivieron no sé, 25 años. O sea, hace 25 años A lo hasta un largo top. de, ¿no? Ajá. A lo largo de. A lo largo porque de. a mí sí me pasó en lo que hemos comentado en otros episodios, insisto. Cuando yo dejé de convocar cenas, jugadas, dardos, En tu casa, que era chela, el centro de reunión. cuando Dejó yo de dejé de suceder. convocar, dejó de suceder y los dejé de ver y sí duele muy cañón. A ver, Saber que tú eras el Yurex no es tan halagador como podría pensarse, porque es como, ¿y por qué porque nadie no más? soy, no, porque sí, yo no lo. Fíjate que, por ejemplo, yo tenía el que era mi mejor amigo, pasaba por mí para llevarle serenata bien pedo a una novia, Hazme ¿no? favor. Entonces yo, órale, va, y yo manejando. Ándale, que llévame, porque no sé si, vamos. Y entonces ya yo tocaba y te traen esta bonita melodía que dice. Y ¿Qué dice ¿Qué así? dice esto que dice? ¿Cómo dice? No. Échale mariachi. Claro, que se le descomponía el coche. No le hablaba a sus cuates, güey. ¿Te hablaba a ti? A mí. Y mi papá, y ahora que se le paró el coche, que no sé qué, ahí vas, ¿no? Y mi papá se atacaba de risa. Yo soy esa amiga. Esa amiga, Estás ¿se muy- acuerdan la que dijimos, la de la pala? Soy esa amiga. Entonces, cuando tenía o sea, que yo decía, güey, ¿quieres estar conmigo, brother? Pues ahí te encargo caerle bien a estos. Y entonces el que llegara alguien, porque no era celos de mujer, güey, no era celos ni de amiga, era pues, un poquito, ¿no? O sea, si es culera conmigo, o dile que soy tu amiga, güey. O sea, que yo cuando se enojen, yo te voy a llevar bien pedo a que le cantes. A que le güey. cante su sea, serenata. Y saber que yo no, hijo, me dolió. Me dolió mucho. Sí, sí duele. Mucho. Y fue un proceso y tuve mis recaídas en donde, entonces ya poner en su lugar, eso Todo. aliviana. Y amigos, familiares, digo, ustedes sabrán, con las muertes, haces un filtro, o sea, son coladeras y eso también es muy doloroso porque yo con la muerte de mi papá se me fue mucha gente. Es real. No solo se fue él, Sí. se fueron muchos con él. Porque aparte, como mi papá tenía un puesto político importante y era de verdad, era muy generoso en su forma de pensar y de dar. Siempre estaba viendo a quién le conseguía trabajo y entonces el que le limpiaba los vidrios en el coche lo contrató para que limpiara los vidrios del edificio donde trabajaba. O sea, entonces nunca faltaba. Encontraba formas de ayudar. Claro, entonces siempre sonaba mi teléfono de, oye, ¿le puedes hablar a tu papá? Que tengo un hijo, que le puedo mandar su currículum. Oye, familia cercana, ¿eh? Y cuando murió mi papá, toda esa gente se desapareció. Qué fuerte. Y fue muy duro. Fue muy duro ese año de duelo porque siempre lo he dicho, mi papá se llevó a mucha gente con él. Madre pero bueno, mía, qué fuerte. pero qué bueno. Pero qué bueno. Sí, no, sin duda, porque Pues cada quien en su hay mucha gente cuadrito. que tengo que seguir viendo, ¿sabes? Porque son familia, pero ya está en el cuadrito pero ya que están va. en el cuadrito que ya sé que obtengo y nos abrazamos en la posada familiar y con todo el amor, con cero rencor y ya. Sí, cada quien en su justo sitio. Fíjate que yo tengo hablábamos en otro episodio de Los secretos de familia, que mi árbol genealógico es, bueno, es un serpientes y escaleras, mi reina. Déjate tú de árbol ni más, no tiene nada de árbol, es serpiente. O sea, donde caigas en tal casilla, bajarás y encontrarás una nueva sorpresa. Entonces tengo un primo sobrino que cuando me quiere molestar me dice tía, pero es 2 años mayor que yo. Entonces somos, Así en es, mi vida. estricto Ajá. sentido, soy su tía
Pero por edad no. En el lado práctico decimos que somos primos. Fra, si acaso llegas a ver esto, él intentó hacer un árbol genealógico, pero bueno, cuando vio que la cosa estaba para color de hormiga, dijo, sáleme otro día, en mi otra vida, ¿no? Y él y yo siempre comentamos, nos vemos, a ver, así de sencillo. La última vez que nos vimos fue en el funeral de su El del 2000. En el 2000. No, fue en el funeral de su mamá. Él tristemente falleció. Y eso ya de tener, Santa Madre Dios, acompáñame, 3 años, si no es que por ahí, 4, 3 quizá. Y entonces, las únicas veces que nos queremos mucho, físicamente no es como que geográficamente no nos podemos ver lo que nos gustaría vernos, pero tampoco es que le echemos muchas ganas. Esa es la verdad. Y cuando muere la hermana de mi mamá, que una vez más era el diurex, la que animaba, la que invitaba, la que convocaba, la que organizaba, también se llevó mucha gente. Y esa parte de la familia de la que te hablo, los papás de Fra, mi primo sobrino, se disolvió, se fue. Y yo digo, ¿por? Entonces lo que nos queda hoy por hoy es, yo le aviso que alguien falleció o él a mí. Me dice, porque la pérdida más reciente, que es el último hermano que estaba con vida de mi mamá, pues igual cumplo, digamos, es como cumplir con avisarle. Y cuando me dijo, mi reina, te veo más de lo que tú a mí por acompañadas, pues por eso confío en que puede ver esto. Dice, pero francamente nos hablamos, o sea, tenemos que dejar de escucharnos mutuamente solo porque alguien de la familia murió, ¿no? Hay gente que fallece y se lleva mucha gente con ella, tristemente. No sé de qué dependa, por qué nos cuesta seguir adelante con esos lazos y que todo lo cargamos en una sola persona que diga, no está, pues ya sale, bye. No, pero, y pasa siempre. Es como, o sea, entre que, o sea, sí quieres ver a la gente, pero tu vida sigue y en tu vida ya no está. Igual o sea, estaba porque ibas a ver a la tía y entonces te puedo contar de toda mi familia. Un millón. Y también la vida te sorprende en el sentido de, por ejemplo, yo 2 años antes del 2000, justamente, 3 años antes, hice un año fuera. Que ahí conocí a las que hoy siguen siendo mis hermanas. Ay, qué maravilla. Que son, o sea, este año cumplimos 25, 26, 27 años de ser hermanas. Y quizás en el 2000 todavía la gente me decía, o hasta yo lo pensaba, que decían, no, mis mejores amigas son las de secundaria prepa, ¿sabes? O sea, este grupo de amigas y ellas van. Y para sorpresa mía, gran sorpresa, las que se quedaron se quedaron fueron ellas. Son las que viajan, son las y que... son mis hermanas. Ay, qué hermoso. Entonces también como hay gente que se va, hay gente que sí se queda y hay gente que te sorprende y que se vuelve tu familia elegida. Sí, claro. Y que tal vez en el momento no pintaba en el 2000 que, no, a ver, imagínate, esas amigas iban a ser mis hermanas. Poner, o sea, una camarita así de en el 2000 viendo esto, güey. Sí, no dirías que pues. Tu realidad es otra. ¿Sabes qué tiene? Esto me lleva un poco a pensar en las cajas de tiempo. Eso se me hace un ejercicio súper bonito, de mucha nostalgia. Hagámoslo. Estaría bueno hacer una. ¿Cómo es? Las cajas de tiempo, y mucha gente lo hizo en el 2000, es, por ejemplo, nosotras 4, ¿no? Hermanitas de reciente adquisición, nos amamos muchísimo. Igual es poco el tiempo que hemos estado juntas, pero ya sabemos cómo están construidos nuestros vínculos. Suponte que nos sentamos las 4. Es más, deberíamos de grabar el episodio haciendo nuestra caja de tiempo. Y cada quien ponga algo de hoy. Que quieras ver en 5 años, abrir esa caja y ver todo lo que ha pasado. Me encanta. ¿Sabes? Imagínate de acompañadas. Me encanta. Hagámoslo. Eso es un ejercicio lindo y creo que tiene mucho que ver. Este episodio sí es un poco, claro, disociado, no es común, de tus memorias. Es justo eso, es como haber hecho una cajita de tiempo en el 2000 y abrirla ahorita 25 años después y darte cuenta de tus logros, tus tropiezos, cómo saliste de ellos, cómo te levantaste de las tristezas, quién llegó a tu vida a ser la más luminosa, más acompañada. Nuestros hijos no estaban en el 2000, bueno, tú ya, Merita, ya andabas. Y ver cómo la vida se ha puesto
sí retadora, sí desafiante, pero muy hermosa, muy llena de cosas que agradecer. Y yo cierro antes de chillar con ustedes. Ay, mi 25 años Mili. después llegó esto. Ay, mi Mili, Qué así precioso. es. Sí, Y es una prueba de que la vida se pone mejor. Sí, la Muy, vida se pone mejor. mucho. Y más Ew, acompañada. esto también contigo. Contigo, Mieu. Y Me pues, bueno. encantaría, yo me imagino y quiero pensar que todos los que estén escuchando esto y hayan llegado hasta aquí, o no, si hayas hecho ese, ay, ¿qué pasaba en mí en el 2000? Si nos pueden escribir, si nos quieren contar, porque también lo que queda aquí es tu propia caja de tiempo. Claro. Ajá. Porque en 5 Exacto. años puedes volver a esta publicación y ver Y qué este mensaje. escribiste. ¿Cómo te Entonces, sentías? ¿Con qué esta es ojos tu lo propia viste? caja de tiempo. Entonces, escribe Así aquí es. lo que tú quieras y en 2 años, 5, 10 años, 15 años, esperemos Seguir que aquí siga la acompañada. Sí, que hagas un día como hoy, porque bien ¿no? dicen que lo que se pone en las redes sociales y Se en la queda para nube y nunca siempre. se baja y lo que sea. Entonces, te invitamos a que tú crees el día de hoy tu propia caja Qué del tiempo, a bonito, reserva de que lo Viale. hagamos juntas. Muy Sí. bien, en el ¿No? aire, cachando En el aire todo este cachando, pedo. pero Súper que sea bonito. tu propia caja del tiempo. Escribe algo aquí, lo que tú quieras, que sepas que va a ser para ti, o sea, lo vamos a leer, pero va a ser un comentario de ti para ti al tiempo. Y sumarte a la reflexión y Sumarte, al ejercicio sí. que hemos Ay, hecho de sí, regresar. está súper sabroso. A ver, nos regresamos 25 años, regrésate el tiempo que necesites y decir, Es que la propuesta era 18, ¿dónde pero dije, estaba y no, quién era, hay que no? echarle más, Exacto. sí. ¿dónde estaba, quién era y cómo conseguí mis metas? ¿Cómo logré mis objetivos? Está increíble, es un ejercicio súper Está bonito. padrísimo. Precioso. Padrísimo. Las quiero, niñas. Y Yo ustedes. también. Clau, Yo también. buen viaje, mi reina. Te Muchas vamos a extrañar gracias. muchísimo. Yo también a ustedes mucho y aquí estaremos. Y tú también buen viaje. Yo también pronto también me voy a tener a esta bebé. Ay, qué maravilla. Ya se las traeré. Preciosa muñequita. Ya la queremos. Entonces ver. hay movimientos de sillas, pero aquí Sí, estamos así es. presentes, acompañándonos Así y es. siempre agradeciéndote a ti que nos sigues escuchando, que le sigues dando like, que nos sigues recomendando y que nos sigues acompañando. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te queremos un montón. Hasta la próxima. Bye.